Allí en casa, gracias por conectarse también. Hay mucha gente que espera la transmisión toda la semana y me lo dicen. Y me dicen, yo espero los domingos, el domingo ahora tiene sentido porque yo me alimento, porque es mi iglesia, un saludo enorme. Y eso que no viven las alabanzas, la adoración, solamente a partir de este momento. Imagínate si algún día Dios te da la providencia de llegar hasta aquí y vivir todo lo que es la experiencia. Y vuelvo a aclarar siempre, ¿y por qué no transmiten las canciones? A veces subimos alguna que otra, pero no el vivo porque hay una experiencia que no le hace justicia la transmisión. Si nosotros lo transmitiéramos, no es lo mismo de lo que se siente acá, cuando uno está, cuando uno llora, cuando uno entra, desde el aroma hasta la atmósfera, hasta la gente. Es una experiencia que cuidamos mucho y que obviamente quizás Dios les permita a los que miran del otro lado algún día poder compartirla. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que se conectaron. Aquí en River Arena, desde que Dios nos dio la providencia de comprar este edificio, desde que es nuestro, le dijimos siempre al Señor que estaría abierto para todas las entidades públicas. Por ejemplo, aquí se reúnen los maestros del condado, 1 o 2 veces al año, se reúne la policía. Aquí SWAT tiene, aunque no lo crean, el equipo SWAT tiene sus entrenamientos. Son los días que ni a nosotros nos dejan entrar. Quise pasar por la arena, me dijeron, no puede pasar porque está SWAT. Yo dije, ¿qué pasó? ¿A quién descubrieron? Pero no, estaban entrenando, me había olvidado que les prestamos el edificio y ellos tienen sus entrenamientos aquí y esos días de verdad tenemos que ir a nuestras oficinas que están arriba, pero por otras puertas. La policía tiene sus graduaciones aquí y el pasado miércoles, sin cobrarles nada, o sea, este es el compromiso que tenemos con la ciudad, un compromiso de honor. Un compromiso que podríamos olvidar si quisiéramos, pero dijimos desde el inicio, siempre va a estar abierto para los maestros, para los alumnos, para las graduaciones. Y la policía usa mucho este edificio y el pasado miércoles el Departamento de Policía de Anaheim tuvo su conferencia anual de premiación en el Arena. Entregaron sus premios, más de 30 oficiales y empleados fueron reconocidos por su servicio a la comunidad. Y entonces siempre te lo cuento, te lo muestro aquí a la iglesia local para que sepan lo que pasa durante la semana en River Arena y a la gente del resto del mundo, porque esto creo que tiene que ser de alguna forma la iglesia, no un gueto cerrado, no un sitio donde solo nos congregamos nosotros, sino que de pronto todo esto cambia desde la gráfica, desde la estética y el edificio es de ellos. Y ustedes dirán, ¿y qué sienten ellos cuando vienen y tienen sus reuniones? Nosotros ni siquiera le preguntamos, pero nos mandan los reportes y nos dicen, hay una paz aquí dentro, se siente algo tan bonito. Por alguna razón la familia de los oficiales, los propios oficiales lloran, se conmueven. Entonces, siempre te lo cuento porque no es un tema menor. A mí me fascina saber que esta gente viene, se conecta con nosotros, somos amigables. Ellos no pueden creer que les servimos hasta café, le ponemos personal de seguridad, les ponemos personal de logística, ingenieros, iluminadores, todo sin costo, y esto es iglesia, no existe otra manera, así que bendecimos a la policía de nuestro condado. Muy bien. Bueno, y ya voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga antes. Acabamos de llegar de viaje, me fui el lunes a primera hora, accidentada la llegada porque retrasos en los vuelos, la conexión interna, pero estuvimos en 2 países muy queridos el día miércoles en Bolivia, así que les mando un saludo. Aquí tenemos gente de Bolivia, qué lindo, mirá, miren las fotos, creo que tenemos algunas imágenes de, esto es Santa Cruz, Bolivia. Está La Paz, una de las ciudades importantes, y Santa Cruz, Bolivia, donde el lugar se repletó, impresionante cómo llegó la gente desde muy temprano. Había más de 7.500 personas reunidas allí para una noche estelar única que comenzó a las, si no me equivoco, 8:45, 9 de la noche, terminó pasada la medianoche, un poquito antes de la medianoche, y fue maravilloso. El público boliviano es lindísimo, son gente amorosa, es muy raro ver Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Es un lugar maravilloso porque creo que tiene su gente, su candor, su recibimiento, y yo les prometí enviarles un saludo muy especial a toda la gente de Santa Cruz que nos está mirando, que nos siguen
semana tras semana. Y siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Estos son los propios, ¿cómo se diría? Santacruceños en Bolivia, ¿sí? Cruceños, no santacruceños, cruceños. Cruceños, muy bien, gracias por corregirme, muy bien. Cruceños desde Bolivia, ahí va. Nos atendieron muy bien. Muy lindo, espectacular. Ojalá que si no nos volvemos a ver, nos volvamos a encontrar algún día en el cielo. Y al día siguiente, temprano, nos fuimos para Paraguay, Asunción, en la sede de la Conmebol, y donde también la gente se dio cita desde muy temprano. Es un lugar muy bonito. Esto está pegado al aeropuerto. Allí es justamente la sede, insisto, de la Conmebol, de la FIFA, donde toda la Asociación Mundial de Fútbol se suele reunir ahí, los dirigentes, los jugadores, y es un sitio de muy lujoso, muy bonito, muy atractivo, y la gente llegó también desde muy temprano. Esto fue el jueves, y comenzamos a las 9 de la noche, y también el público paraguayo extraordinario. Prometí mandarles un saludo a todos, fue maravilloso, no cabía un alfiler, estaba todo sold out, vendido desde que lanzamos la fecha, que creo que fue hace casi 3 meses, así que se había agotado en una semana, con mucha gente queriendo otra reunión, otra función, pero fue imposible porque si no, no llegaba a estar aquí el domingo, así que se las debo a los queridos paraguayos. Y otra vez, y ya después de esto sí, después de esto ya te comparto el mensaje de hoy, pero aquí otra vez, una imagen vale más que 1000 palabras en vídeo para todos los paraguayos que están esperando verse en la transmisión. Ahí va. Paraguayos, un saludo. Ahora sí cumplido. Muy bien. Hacemos muchas entrevistas y solo quedan algunas porque sería imposible pasar tantas horas escuchando las repercusiones, pero nos gusta mucho porque uno se va del país y un poquitito de cada uno queda en ese país donde uno estuvo, ¿no? Al otro día salimos temprano, hicimos escala en Buenos Aires y desde Buenos Aires llegamos ayer pasado el mediodía, casi la tarde, a Los Ángeles a preparar el mensaje de hoy. Así que si hoy sale cualquier cosa y estoy dormido es porque casi vengo en un avión sanitario de tanto correr. Pero valió el esfuerzo. Gracias Bolivia, gracias Paraguay, y a todos los que nos miran, gracias por recibirme, y gracias Iglesia siempre por orar por mi salud, por bendecir los vuelos y todo. ¿Estamos listos, sí o no? Muy bien. En todos estos años que llevo en el ministerio y en este peregrinar cristiano, me he topado con muchas situaciones que fueron muy nuevas para mí. No podría enumerarlas en un solo mensaje, pero tuve que aprender muchísimo acerca del comportamiento humano. Esto pasa mucho en el liderazgo. Cuando uno inicia una compañía, una empresa o está a cargo de una iglesia, uno tiene que tratar con este organismo vivo que es la humanidad. Somos todos humanos. Y es complejo. No es lo mismo que fabricar un producto solamente que no tiene vida. Cuando uno trabaja con gente, nosotros somos gente, somos complejos cada uno. Entonces uno va aprendiendo mucho acerca del comportamiento humano, del carácter, del temperamento de cada quien. Uno descubre también su propio carácter. Y tengo un ejemplo que demuestra una de las patologías más difíciles y complejas de las que tuve que enfrentar. Me pasó al menos una decena de veces. Por ejemplo, recuerdo cierta vez a un líder que trabajaba a mi lado. De esto tuve varios ejemplos, pero me acuerdo uno. Trabajaba este líder a mi lado, empezó como voluntario. Siempre mostró una gran falta de sujeción, muchas incongruencias en el carácter. No obstante, talentoso, pero tenía sus problemitas de carácter. De hecho, inventó una treta para ser contratado, una suerte de mentira, y lo sumamos al equipo, y ya cuando lo sumamos nos dimos cuenta que no estaba capacitado para el puesto al cual él decía que sí lo estaba, para el puesto al cual él aspiraba. Pero ya estaba a bordo, lamentablemente. ¿Qué íbamos a hacer? No obstante, en lugar de despedirlo, le asignábamos nuevos puestos ministeriales, nuevos sitios, pero indefectiblemente en todos los sitios terminaba teniendo conflicto con sus pares, con la gente a la cual él estaba a cargo, con sus superiores, con grandes temas de ego, y no lograba integrarse a ningún equipo. Y muchas veces
yo me sentía totalmente frustrado, lo he hablado en muchas ocasiones con el resto del equipo, ¿qué hacemos? Pero yo conservaba una luz de esperanza, que esto te habrá pasado con algún empleado si te toca dirigir un grupo de gente o con alguien que está a tu cargo. La esperanza era la posibilidad de poder aconsejarlo, de guiarlo, de pastorearlo. Siempre decía, yo soy el producto de oportunidades. Yo nunca fui lejos de serlo, nunca fui un muchacho perfecto, lo cual me dijeron, wow, lo quiero a bordo, y ofrecía perfección donde iba. Yo traje dolores de cabeza, muchos de mis jefes, mis patrones, mis pastores. Entonces yo decía, tengo que darle la oportunidad si quiere ser pastoreado. Y Dios sabe que no miento, invertí muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísima energía con él, como casi no lo hice con ningún otro obrero, tratando de hacerle ver que el carácter de un hombre siempre precede a cualquier llamado, a cualquier talento. Que los temas de talento, de oficio se pueden aprender. Las incongruencias de carácter no se cambian de la noche a la mañana. Necesita un proceso, dejarse procesar por Dios. Y notaba que cuando lo aconsejaba, tenía él cierta receptividad. Y decía, sí, tienes razón, tengo que aprender. A los pocos días me llegaban nuevos reportes de incongruencias nuevas y yo volví a invertir horas en aconsejarlo. Alguien de mi equipo me decía, nunca, Dante, te vi con tanta paciencia. De alguna manera, yo me veía reflejado en mi juventud. Él solía decirme, eres mi guía espiritual, eres mi pastor, gracias por tenerme paciencia, Dios está tratando conmigo. Me dice, es lógico que a veces me quieras ahorcar porque a veces ni yo me soporto. Entonces, de algún modo me daba como, me mostraba una actitud que me daba, insisto, cierta esperanza. Un buen día llegó y me dijo, quiero decirte que Dios me habló y me dijo que tengo que irme de aquí y que ya no escuche más al hombre. Yo dije, Eso, que Dios me habló y dijo que no siga más a un hombre. En otras palabras, yo entendí la indirecta. Soy duro para las metáforas, pero esta la entendí clarito. Él me estaba diciendo, yo ya no estoy dispuesto más a oírte, ni a respetarte como líder, ni a honrarte como mi pastor. Punto, se acabó. En otro ámbito esto nunca hubiese ocurrido. No se lo podría decir al dueño de la fábrica Ford o de Coca-Cola o de Apple, pero en términos ministeriales, hay gente que se permite estas licencias. La frase Dios me habló no admitía debate alguno. Si acá alguien me dice, Dios me acaba de decir, ¿y yo qué voy a discutir si te habló Dios? A lo mejor es una indigestión con burritos al pastor. Pero cuando alguien me dice, Dios me habló, entonces este muchacho de la noche a la mañana había eliminado cualquier posibilidad de debate, de discusión. Había eliminado la posibilidad de preguntarme, mira, ¿qué opinas de este sentir? Estoy sintiendo esto. Necesitaría el consejo de quien ha estado en los negocios del reino más años que yo, al menos. No digo que necesariamente seas más sabio o más inteligente, pero me llevas ventaja que estás en esto de servir a Dios desde los 17, 18 años. ¿Por qué no oramos juntos respecto a esto que me está pasando? Y entonces me da la oportunidad de decirles bien, mal, opino a favor o en contra. No. Al utilizar la frase Dios me habló, yo ya no tenía la más mínima injerencia para decirle nada más. Porque si Dios le había dicho que no esté bajo el liderazgo de ningún hombre jamás en la vida, que emprenda su propio camino sin estar bajo autoridad, punto final, se acabó la discusión. Creo que fue la plática más cortita que hemos tenido en la vida, duró menos de un minuto. Dios me habló, dije, ok. Se buscó un pequeño grupito de disidentes que lo siguiera, porque siempre hay para un roto, un descosido, decía mi mamá. Y decidió que ya no consultaría a nadie más. Y lamentablemente siguió frustrado y todo aquello con lo que soñaba se le frustró porque los problemas de carácter no se redimen con una epifanía repentina, con una supuesta zarza ardiente de un llamado superior. O sea, Dios dice, bueno, como este tiene problemas con todo el mundo y tiene problemas de carácter, le voy a traer una revelación gigantesca y lo redimo. No ocurre así, nunca, es antiescritural. Pero este muchacho creía tener el teléfono rojo de Dios. Y justamente fue eso
lo que lo condujo al abismo del fracaso, de la frustración, y de verdad me da mucha pena. No es ironía, me da mucha pena, porque todo el potencial que tenía o que tiene, si no está pasado por el tamiz, por el colador del carácter, fracasa, porque lo que te sostiene es el carácter, en cualquier orden de la vida. Ni el talento nos puede sostener, ni los dones, ni el llamado, ni la elocuencia, ni el carisma. Lo que nos sostiene a través de la vida en cualquier cosa es el carácter, es el estar parado sobre la roca, el soportar las tormentas, ser piloto de tormenta, en todos los órdenes de la vida. Y esto del teléfono rojo a veces nos da la pauta de, bueno, yo ya tengo la orden directa de Dios. La historia relata que durante la Guerra Fría, el famoso conflicto político ideológico que hubo entre Estados Unidos y la vieja Unión Soviética, la ex Unión Soviética, en varias ocasiones estuvo en convertirse en una guerra nuclear. Era nada más que una guerra ideológica, la llamada Guerra Fría. Habrán escuchado algunos, porque dudo que todos tengan memoria o hayan estado en esa época. Pero casi en más de una ocasión estuvo por convertirse en una guerra real, nuclear de hecho, debido a la falta de comunicación entre los mandatarios de ambos países. Hasta que implementaron una vía de comunicación directa entre Washington y Moscú, a la que llamaron el teléfono rojo. En un tiempo sin internet, sin celulares, había un teléfono de ese color que tipificaba la urgencia, que cuando sonaba, lo más probable que del otro lado estuviese al habla Gorbachov. Cuando sonaba significaba hay que atenderlo. No es que es para ordenar una pizza a la Casa Blanca. Tenía que ver con una urgencia. Y ahí resolvían y debatían cualquier conflicto diplomático. De allí tengo el teléfono rojo, que después popularizó el agente Smart, el superagente 86 o Batman. Pero el teléfono rojo no lo inventó Bruce Wayne. Viene de la vida real, de entre Washington y Moscú. Y esta patología del teléfono rojo actualmente suele ser un patrimonio muy nuestro, casi exclusivo, diría yo, del mundo evangélico. Porque es extraño que esto, por ejemplo, suceda en el clero católico. Muy extraño. Sería impensable que un diácono católico, que un monaguillo le diga al obispo o al cardenal, mire, Dios me dijo que me ponga una capilla propia en la esquina. Si no se molesta, me agarro a la Virgen y me la llevo. Y yo a partir de ahora no respondo a nadie. Dígale al Papa que no le voy a levantar el teléfono. No pasa. Hay una orden muy clara, hay una línea de mando muy clara, ¿no? Pero entre evangélicos no solemos estar bajo una línea de autoridad muy clara. Y en cuanto algo no nos agrada, alegamos ser los dueños de la franquicia divina y no escuchamos a nadie más. Entonces la iglesia evangélica es el movimiento con más cantidad de divisiones en el mundo. En un mismo barrio, hagan memoria los que han venido de otros países. Capaz que acá perdemos esa conciencia porque la mayoría llega en transporte público o en auto y no sabe qué hay a la vuelta. Pero hagan memoria en nuestros barrios. A veces en un mismo barrio pueden convivir 5 congregaciones evangélicas diferentes. Y 4 de ellas son divisiones de la primera. En un mismo barrio. Este se abrió y el líder de jóvenes se abrió una iglesia. Y el líder de caballeros se abrió otra iglesia. Y la líder se abrió otra iglesia. Y así se van dividiendo y dividiendo. Y como nacen en la división, se siguen dividiendo. Son como las cepas del virus. Se siguen dividiendo. Entonces, si a alguien no le gustó algo que dijo, que hizo, su pastor a la mañana siguiente, Dios le dijo. Dios le dijo que abriera su propio templo, se acabó. Y si la iglesia donde se congregaba se llama la sana doctrina, él abre la recontrasanísima doctrina. Y a alguien de ahí no le gusta, es el de otra iglesia, la requete contra ultra hiper macro super doctrina, al otro lado. Y así van, y se van dividiendo. Es increíble. No importa si el tipo que se divide no tiene preparación teológica, no tiene una historia con Dios. Lo de la preparación teológica es debatible, pero la historia con Dios, tener la historia con Dios, alguien que haya caminado con el Señor, alguien que tenga una historia que contar de procesos, que no vive una espiritualidad prestada, ¿no? No importa si no tiene una denominación seria que lo respalde o una junta ejecutiva que de alguna forma lo controle. Lo importante es que tiene un logo, una idea y un Dios me dijo, y así arranca. Y además tiene una esposa que le dice, sí, cariño, tú eres el nuevo ungido mundial. Ya está. No se debate más.
Y si bien escrituralmente es cierto que Dios habla de manera directa con cada uno de sus hijos, yo hago mucho énfasis en eso. Yo puedo transmitir lo que creo Dios pone en mi corazón, pero después cada uno debe tener su propia relación con Dios. Yo no creo en eso. Pastor, ¿qué le dice Dios para mí? Preocúpate qué te dice a ti. Cada uno puede tener su propia relación con Dios. Pero nunca eso puede ser una excusa para justificar un deseo propio, un simple capricho. A todos nos gusta que Dios nos hable, pero ni siquiera estamos seguros que sea Dios a veces el que está hablando, y mucho menos sabemos qué hacer con aquello que nos dice. Entonces a veces tomamos con tanta ligereza el Dios me dijo, Dios me habló, así dice el Señor. ¿Cuántas veces nos han dicho así dice el Señor? Y te ponen una carga tan grande, gente que está en el hospital a veces luchando con su salud frágil, y viene un loquito y dice así dice el Señor. Él me dice que algo habrás hecho, por eso te vino este cáncer. Te dan ganas de decirle, internenlo a este porque yo lo voy a matar. ¿Qué es lo que nos hace mal? Si viene un loquito y nos dice, esto le pasó por tal cosa, uno dice, está loco. Pero cuando le agregan, así dice el Señor, eso es lo que después nos deja pensando, ¿será el Señor? ¿Y por qué no me lo dijo a mí? O Dios me mostró. No crean la cantidad de gente que dice, Dante, Dios me mostró que me tienes que regalar un auto. De verdad. Y lo que yo le digo es fenómeno. Apenas Dios me lo diga a mí, te lo mando. Y me dice, sea humilde y obedezca. Bueno, pero Dios no me dijo nada. Estuve con él esta mañana y ni te mencionó y ni me mencionó tu auto. Pero esa es la manipulación que ha hecho tanto mal. Y a mí no me deja de asombrar la cantidad de aberraciones e incluso crímenes contra la humanidad que se han hecho a lo largo de la historia, escudado tras esta patología. Hubo gente que cometió atrocidades durante las cruzadas de la Edad Media, durante la Inquisición, en pro de hacer la voluntad de Dios. La Inquisición fue, vamos a hacer la voluntad de Dios. Ellos creían que Dios les había hablado. El propio Hitler decía que Dios le hablaba. El propio Ku Klux Klan usaba la Biblia para justificar su actividad detestable y decía que ellos obedecían a Dios al quemar casas de familias enteras. Claro, obviamente hoy en día nosotros no cometemos crímenes, pero aún así solemos quebrantar periódicamente el segundo mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. Y cuando dice no usarás el nombre de Dios en vano, no es que nos está diciendo, trata de decir, my gosh. No. No pongas a Dios donde no va. Capaz que no lo hacemos adrede, pero lo hacemos por la sencilla razón que a todos nosotros nos tranquiliza saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es noble. En todos estos años de peregrinar cristiano, yo he notado un patrón, un interrogante en común que todos compartimos. Es el preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso está bueno, que tengamos esa inquietud. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? De hecho, este es uno de mis temas favoritos. De tanto en tanto yo lo vuelvo a traer a colación. Si hay alguien que ahora está diciendo, de esto ya alguna vez predico, sí, a mí me gusta ser monotemático en esto, puesto que es la pregunta más recurrente entre todos los cristianos. Quiero saber si estoy en la voluntad de Dios. Todos de alguna manera queremos saber qué dice Dios. ¿A qué universidad debería ir? ¿Qué carrera debería elegir que Dios preparó para mí? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿Dónde debería vivir? ¿Tengo que mudarme? ¿Debo salir con alguien? De ser así, ¿quién debería ser ese alguien? ¿Cómo sé si ella es la persona para mí? ¿Qué hago si yo sé que ella es la persona para mí, pero ella todavía no recibió la notificación? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué somos así? Porque no queremos decepcionar a Dios. Por eso hay tantas iglesias, como decíamos el domingo pasado, que dejan su cerebro en el bautismo y que el líder, que el pastor piense por él. Pastor, ¿con quién me tengo que poner de novio? Esa chica es para ti. Y de alguna forma hasta arreglan casamientos. Es que esa chica es ungida y claro, después el pastor no se va con la chica. El que se va con la muchacha es el caballero o con el muchacho. Entonces, a veces es preferible que piensen por nosotros, que nos digan qué ropa usar, cómo comportarnos, si este trabajo es de Dios, si me puedo ir de vacaciones. Hay gente que le encanta que los dominen y que alguien les maneje la vida. Para quitarse la responsabilidad. Que lo que están haciendo es voluntad de Dios porque me lo dijo el pastor. Yo no quiero esa carga ni loco. A mí no me pregunte con quién me tengo que casar. ¿Qué sé yo? La que te guste. ¿Qué sé yo?
Y cuando me piden la bendición no significa esta bendición va a hacer que todo funcione. Yo te bendigo, pero después no me digan, si usted me bendijo me salió fallada. ¿Yo qué tengo que ver? Yo te bendigo la suegra, pero eso no significa que vaya a ser buena. Entonces, esa es la razón primaria por la que buscamos la voluntad de Dios. Queremos agradarle a Dios, eso es bueno. Pero la voluntad de Dios no funciona de manera lineal, así como nosotros queremos. Manéjame la vida, Señor. Porque puede que tengamos las mejores intenciones, pero la mayoría a veces vivimos sobreespiritualizando cada decisión. Entonces creemos que, por ejemplo, hay solo una voluntad de Dios y todo lo demás es un plan B. O una voluntad permisiva de segunda categoría. Yo recuerdo cuando hace unos años se predicaba que había una voluntad perfecta y una permisiva. La perfecta era la que Dios había estipulado, la permisiva es la que Dios te dice, bueno, más está bien. No, eso somos nosotros con nuestros hijos, no Dios. Entonces hay una sola voluntad y si uno le erra está en el plan B. Esto deshonra a Cristo pensar así. Porque, a ver, vamos a razonar. ¿Realmente queremos que Dios nos hable 1000 veces al día sobre cada pequeña decisión que tomamos? Yo creo en estar constantemente en comunión con Dios. Eso es otra cosa. Yo creo en la instrucción de Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar. Que esto no es arrodillarse 24 horas porque nadie trabajaría, nadie se bañaría, nadie podría tener una vida. Significa estar continuamente en comunión. Y yo creo en tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Pero la oración es eficaz, sirve solo cuando no la usamos como un sustituto del sentido común, como un sustituto de la obediencia. Por eso razonemos juntos. ¿Realmente Dios creemos que quiere tener una relación con nosotros tipo una relación mami-bebé toda la vida? Ay, Señor, ¿me lavo los dientes o no? Voy a trabajar y a mí si tengo que trabajar de verdad. ¿Creemos que Dios nos va a tratar así? Al menos que haya una anomalía mental, a menos que haya un raquitismo espiritual, a menos que realmente tengamos un tema de falta de desarrollo. ¿Hay algún padre que quiera tener ese tipo de relación con sus hijos cuando sus hijos son adultos? ¿Te pondría orgulloso que tu hijo de 40 años diga, mamá, ¿qué hago? No conteste, no conteste. Por supuesto que no. En una relación saludable y normal, no. Un padre quiere que su hijo crezca y madure. Si lo tienes que seguir bañando a la edad adulta o limpiándole la cola cuando va al baño a la edad adulta, insisto, es porque tiene un tema, un problema de desarrollo y lo entiendo. Lo haces con amor. Pero si es normal, si es saludable, ¿por qué querrías que tenga una dependencia absoluta? Y parte de la madurez es tomar decisiones independientes en la vida. Esto no quiere decir que ignoramos a Dios o que tomemos grandes decisiones separados de Él, pero sí significa que no necesitamos preguntarle a Dios acerca del color del calzón que hay que usar hoy. Señor, dime, rojo o blanco, guíame. ¿Qué sé yo? Según tu estado de ánimo, si estás alegre el rojo y si estás triste el blanco, lo que quieras. Eso salió, no es que me lo voy a anotar. Si estoy triste, salió, es un chiste. Dios habla, pero nosotros necesitamos madurar. Hebreos 5:13 dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, dice el apóstol, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces nosotros somos los que discernimos el bien y el mal y eso agrada a Dios porque para eso nos dio el discernimiento. Entonces necesitamos aprender a madurar en nuestra capacidad de decir a cualquier cosa lo que decidamos hacer mediante el filtro del sentido común y no agregarle el Dios me dijo. Porque la mayoría de las veces que alguien dice Dios me dijo, en realidad eso que Dios cree que le dijo proviene del trasfondo hasta religioso, incluso de la cultura en la cual fuimos formados. Pero nosotros aseguramos que viene de Dios. Yo he contado 1000 veces que cuando yo era pequeñito ayudaba al portero de la iglesia, no había ujieres, había portero,
a recibir a la gente y él no dejó entrar a una muchacha que venía con pantalones. Y le dijo, lo peor no fue que le dijo, usted no puede entrar así, porque los códigos de vestimenta acá son distintos. Una locura, una discriminación absoluta. Hasta cierto punto lo podía entender la muchacha y yo que lo estaba escuchando. Pero le dijo, a Dios no le agrada cómo usted está travestida. Y Dios me dice que así no la deje entrar. El problema es que agregó a Dios. No le dijo, a mí me tienta. Soy un calunturiento que cuando veo algo no lo manejo. La muchacha hubiese dicho, bueno, gracias, y se va. Hasta halagada se hubiese sentido. Pero Dios no permite que usted entre así a su casa. No creerás el daño que esto le hace al cuerpo de Cristo. Se dicen miles de atrocidades y babosadas. Escudado, Dios me mostró. Dios me dijo que usted sale debajo de la cobertura de su apóstol, le va a ir mal. Claro, sale, chocas con un chinito y dice, es por la falta de cobertura. No, es por el chino, no por la falta de cobertura. Pero uno empieza, esas palabras no saben el poder que, cuando somos receptivos, el poder que tienen sobre nosotros. Gente que se ha ido de una iglesia y el líder le dice, si se va, no me hago responsable de lo que le pase a su familia. Y después el nene le agarra una gripe y a uno le agarra el miedo. ¿No será que esta es la maldición? ¿Por qué nos fuimos de la iglesia? Entonces, a la carga de una gripe común se le suma el Dios me dijo de un loquito. Y a veces ya tomamos una decisión y todo lo que hacemos es buscar una palabrita que nos confirme lo que ya decidimos. Esta dinámica era muy reconocida en los tiempos bíblicos. No estoy inventando nada. Isaías 30:10 habló de las personas que les decían a los profetas, no nos profeticen la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Porque el Dios me dijo también funciona para lo otro, para decir, Dios me dijo que vas a prosperar, Dios me dijo que este es tu año, Dios me dijo que tienes la mayor cosecha de la historia. Y a lo mejor después tiene un año difícil. Y empieza a cuestionar a Dios en vez del mensajero. Y la culpa la tenemos nosotros, los líderes, que hemos generado esa cultura de Dios me dijo, inobjetable, inflexible, indiscutible. Y cuando alguien nos cuestiona solemos decir, es que Dios me lo dijo, yo tengo que obedecer. Y no siempre es Dios quien nos dice. Pero a veces manipulamos a los demás usando ese lenguaje espiritual para atribuirle una autoridad divina, una epifanía a nuestra propia voluntad necia. El Dios me dijo es una frase muy importante, demasiado sagrada, como para que abusemos de ella, para disimular conflictos, incompetencia, ignorancia, ambición, hasta a veces para disfrazar una cultura nociva. El Dios me dijo debería ser una frase sagradísima de usarla, si es que la usamos una vez en la vida, pero con la plena seguridad de que es Dios, porque todo coincide con la Biblia y con lo que estamos sintiendo. Pero aparte ese lenguaje de Dios me dijo, Dios me mostró, deja la sensación de que los pastores tenemos como un teléfono, un acceso al teléfono rojo que los normales no tienen, ni van a tener nunca. Como que Dios me dijo, o sea, no te puede decir nada a ti, Dios me lo dice a mí, lo cual también es una incongruencia. Dios no habla de manera más directa conmigo que contigo. El hecho de que yo esté acá no significa de que yo tenga una comunicación más directa, que tú tienes el email y yo tengo el WhatsApp de Dios. No. Y entonces cuando a veces los líderes cambiamos de parecer y seguimos a veces un desfase hormonal, lo maquillamos con un Dios me dijo, punto, Dios me dijo. Pero Dios no puede decirnos una cosa el domingo y la semana siguiente otra cosa totalmente opuesta, en las antípodas de lo que estábamos predicando. Entonces tenemos que tener una honestidad intelectual de decir, no, esto no es algo que Dios me dijo, esto tiene que ver con algo que, qué sé yo, me parece que está bueno, o no. A veces me suelen escribir, yo he notado que no sube fotos suyas a Instagram con su familia, se lo ve muy solo. Hasta ahí, de metiche, me la aguanto. Pero le agrega, Dios me dijo que cuida el testimonio. Ya está. Dios no le dijo un cuerno. Lo que quiere es conocer más de la vida privada ajena, que por cierto no le incumbe, y está desesperada o desesperado por saber de mi vida, y como yo no publico nada de mi vida privada, entonces le mete un Dios me dijo, a ver si me quiebra. Veo en su Facebook que viaja mucho. El Señor me dijo que le dedique más tiempo a la familia. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Si yo en el avión iba más cerca de Dios que vos.
Dios no le dijo nada. Pero ¿y por qué Dios no le puede decir nada? Porque alguien está pensando, pero no es falta de humildad. No le dice nada porque está humeando en las redes. Y además todo lo que dice, que Dios le dice, está viciado y contaminado por su espíritu de la Pati Chapoy. Son chumas que disfrazan su morbosidad con un Dios me dijo para espiritualizar y legalizar y redimir el chismerío barato. Lo mismo sucede cuando se mezclan asuntos de dinero. Yo te digo hoy, Dios me dijo que usted al final de este mensaje tiene que pactar. Dios me está diciendo que cuando termine este mensaje, para que la palabra se cumpla, selle la palabra con un cheque aquí en el altar, traiga $1,000. Y Dios va a sellar esa... Lo último es una estafa, es un timo. Para que esta palabra se cumpla, trae el dinero aquí. Eso es una estafa. No me molesta tanto eso como Dios me dijo. Porque la gente siempre va a respetar a un líder que diga, mire, nuestra iglesia se mantiene con donativos. La verdad es que los ingresos bajaron sustancialmente, por ejemplo, y quisiéramos contar con tu generosa ayuda en estos tiempos difíciles. Cuando la gente se siente que no le insultan la inteligencia, que no lo manipulan, da. Y si encima se muestra dónde va el dinero que se da, listo. La gente no tiene más problemas con dar. El problema es la manipulación, que traes a alguien inconverso y Dios me dice que hay un billete de 1,000 ahí que quiere salir. No, no quiere salir, tú lo quieres sacar. Ese Washington no quiere salir. Vas por él. Eso es mejor que mezclar nuestra urgencia financiera con la manipulación. Dios me dijo que selles esta palabra, corre y séllala con dinero. Dios va a bendecir nuestra honestidad, nuestro sentido común. Porque como dijimos, estas situaciones vacunan a la gente contra Dios. La gente no tiene problemas con Dios. Yo digo siempre, nadie muere ateo bajo fuego enemigo. No hay un solo ateo en una cama de hospital. El problema es cuando uno se vacuna contra Dios. Yo te conté que las vacunas se hacen de una cantidad pequeña de las mismas bacterias y virus a los que se quiere combatir. Y ese virus atenuado, que se llama antígeno, es lo que provoca una respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Y cuando recibimos una vacuna, el sistema inmune reconoce esa proteína viral como un agente extraño y produce una respuesta de células citotóxicas que evitan la enfermedad clínica. Entonces, el proceso, en palabras simples, a través de la cual las vacunas crean inmunidad, recibe el nombre de inmunización. Nos ayuda a resistir enfermedades causadas por microorganismos. Y cuando nosotros abusamos del Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo, y Dios me está diciendo, y ahora me volvió a decir, y ahora me volvió a recontradecir, a veces solo para disfrazar lo que tenemos ganas de decir, inmunizamos al recién convertido contra la verdadera voz de Dios. Se vacunó. Le decimos tantas veces, Dios me dijo, que cuando Dios le quiere hablar de verdad, los tipos están descreídos de todo. Porque las veces que le dijeron, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, no pasó lo que supuestamente Dios estaba diciendo. Mira, hay un montón de situaciones en que Dios me ha guiado, porque algunos se está preguntando, ¿y cómo sé entonces si lo que hago es de Dios o no es de Dios? Pongo un ejemplo propio. Hay cosas que yo puedo reconocer que Dios me ha guiado porque algunas las he hecho inclusive en contra de lo que yo haría. Pero sé que venían de Dios. Muchas otras, incluso aquí en River, son mis decisiones. Yo soy el responsable de muchas decisiones que tomamos. ¿Por qué? Y porque las tomé o por estrategia gerencial o por sentido común o simplemente porque creí que en ese momento era la gestión de liderazgo adecuada. Y en última instancia Dios lo permitió. Pero está muy mal que yo use siempre, esto es la voluntad de Dios, porque es una manera de eliminar cualquier responsabilidad en mi decisión. Dios me dijo, yo no soy responsable de nada. Entonces a veces me dice la gente, ¿y por qué ahí en el escenario se visten de negro? Lo que están pidiendo es una respuesta espiritual, porque Dios me dijo que el negro en el Apocalipsis, según el capítulo... Entonces mis respuestas a veces suenan groseras, porque cuando uno las escribe suenan groseras, pero si me las escuchan van a se dar cuenta que no. Yo le digo, ¿por qué se visten de negro? Porque podemos, queremos y tenemos ganas. ¡Qué soberbia! ¡Ya va a caer! ¡Qué soberbia! No, porque no tengo otra explicación. Nunca vino un ángel y dijo, de negro vestiréis, ven in black. No pasó. ¿Y por qué usted se viste oscuro? Porque me hace más flaco.
¿Qué explicación teológica le voy a buscar? Porque el oscuro, el azul, el negro es elegante. ¿Qué sé yo? De verdad tengo que ponerle un Dios me dijo. Entonces tiene que ver con gustos. Y Dios no tiene problema con eso. Tiene problema con usar su nombre en vano. Por ejemplo, mi responsabilidad es prepararme, capacitarme. ¿Puede Dios utilizar a un burro parlante? Sí. He visto muchos, aparte del de Shrek. Yo he visto a muchos. Los veo a diario. Pero insisto, eso no convierte la ignorancia en una virtud. El que Dios pueda usar un burro no convierte la ignorancia en una cualidad. Entonces no podemos hacer una doctrina de una excepción divina. Ay, Dios usó un burro, por eso Dios me usa así. Un burro usó. Porque si no tendríamos primera de burro, segunda de burro, tercera carta de los burros a los tesalonicenses. Es un burro. Pero como ya tenemos un burro, un precedente, queremos que todos seamos burros. No podemos hacer de la excepción la regla. Entonces, a veces yo digo siempre, suena espiritual cuando un predicador dice, yo no tenía preparado otro mensaje. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Uno puede ser improvisado, pero el Espíritu Santo no es un improvisado. Eso no es dejarse llevar por la guía de Dios. Eso se llama no prepararse, no estudiar, no escudriñar. Cuando en Mateo 10:19 dice, mas cuando os entreguen a la corte, no os preocupéis de cómo hablaréis. Dice una versión, no se preocupen cómo se van a defender, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No está hablando de predicar, está hablando de las palabras que Él pondría en nosotros en el caso que estemos ante un tribunal o ante una corte por causa de Cristo. Entonces no podemos hacer de la falta de excelencia una virtud. Dios puede darnos un mensaje para hoy un año antes si lo busca. La frase, yo tenía preparado otra cosa, no sé por qué estoy diciendo esto, suena espiritual pero no llena de dudas. Yo siempre digo, si tenía preparado otra cosa, ¿quién le había inspirado esa otra cosa? Si este es el de Dios, ¿el otro de quién era? ¿De quién es el mensaje que acaba de desechar? Si fue Dios también, ¿y qué tuvo Dios? ¿Un desfasaje hormonal esta mañana que cambió de tema a último momento? Entonces suena lindo, yo me dejo guiar por el Espíritu. Y la frase en sí, intrínsecamente, no está mal. Pero eso no significa que Dios no pueda guiarnos con antelación. Nosotros podemos preparar los temas musicales de cada domingo o decimos, bueno, salgamos con el piano y a ver qué sale. Pero si Leiva, que está en el piano, tuvo una mala noche, se peleó con la mujer, la suegra se le vino a la casa, ¿sabe lo que va a hacer ese fluir? Señor, llévanos a tu presencia, porque quiere mandarse mudar Él. Yo no le puedo dejar que la atmósfera de la iglesia esté basada en que Él está mal con la suegra y se quiere morir. Yo no quiero eso. Pero a veces ocultamos nuestro desdén, nuestra desidia, nuestra falta de preparación con un Dios me dijo. Es más, aunque hayamos orado, no podemos decir, tengo una decisión inobjetable porque oré. Porque si decimos, Dios me dijo que hiciera o dijera esto, estamos comunicando que nadie puede debatir ni tener duda de lo que estamos haciendo o diciendo. En mi caso yo aprendí a decir, te diré lo que creo que Dios me dijo que te diga. Y también me han dicho, pero eso suena dubitativo, ¿cómo que crees? ¿Te lo dijo Dios o no te lo dijo Dios? Pero yo no estoy seguro si soy infalible. ¿Qué sé yo? Hago el intento de creer que lo que te diré es lo más cercano a lo que creo que Dios me dijo que te diga. Pero es lógico que el mensaje que estoy transmitiendo va a estar involucrada en mi personalidad, mi entorno, mi cultura, mi preparación. Todo eso no es que contamina lo de Dios, es el envase en el cual viene lo que Dios dice. Si no, nos sentamos todos y escuchamos la voz audible de Dios. Pero si Dios nos usa a nosotros, va a usar nuestro acento, nuestra manera de ser, nuestro sesgo, nuestro filtro. Entonces trato de limpiarlo lo más posible, pero obviamente va a estar de alguna forma tocado por mi personalidad. Entonces yo no puedo decir esto es palabra de Dios absoluta, esto es un rema de Dios. Tendría que ver después de Apocalipsis 1 de Dante 1. No. Tú tendrás que discernir, tamizar, retener lo bueno, clasificar. Entonces deberíamos usar este tipo de términos para comunicar siempre nuestra dependencia de Dios. Mira, estuve orando por esto y a mí me parece,
a menos que Dios diga otra cosa, que es la mejor decisión. Me parece que el Señor nos está guiando para tal lugar. Vamos a ponerlo en oración y si Dios nos da paz, vamos a continuar. Eso no es dudar, eso no es falta de fe, es humildad, es permitirnos regalarnos el beneficio de la duda. Mira, yo creo que vamos bien. Regalarnos el beneficio de la duda, eso nos permite crecer. De otro modo, Dios me dijo, se convierte en un escudo a la hora de rendir cuentas, a la hora de nuestra toma de decisiones. Dios me dijo y punto, como este muchacho. Dios me dijo que me vaya de acá y no escuche más a ningún hombre. ¡Oh! Después de Elías viene él, yo no sabía. Pero insisto, a veces usamos la voluntad de Dios como una suerte de magia, de espiritismo cristiano. Y si Dios realmente, hay gente que me ha dicho, si Dios realmente mañana quiere que vaya a trabajar, que me salga un versículo que hable de trabajo. Y al séptimo día Dios descansó. Amén. Esa. Eso es bibliomancia. O usamos la voluntad de Dios como un intento de negar la realidad, de extorsionar a otros. Yo nací en una cultura donde el muchacho le decía a la chica, no puedes cortar el noviazgo conmigo porque Dios ya me dijo que vas a ser mi esposa. Y la pobre flaca temblando diciendo, tengo que estar con este el resto de mi vida porque Dios lo dijo, Señor. A veces citamos la voluntad de Dios para justificar nuestros excesos personales. Bueno, yo apenas llego a fin de mes, pero Dios me dijo que tenga este auto de alta gama porque cuando le impuse las manos lo declaré mío. Ojalá lo pudieras pagar con imposición de manos. Después cuando no podemos pagarlo, oramos para que Dios borre los discos duros de las computadoras de la sede de nuestra tarjeta de crédito. No va a pasar así, porque Dios no nos va a sacar del lío que nos metimos solitos y menos diciendo que Dios nos dijo que nos metiéramos. Entonces muchas veces cuando en mi caso le preguntaba a Dios si tenía que aceptar una invitación o no. Me invitaban de algunos países, Señor, dime si esta invitación es tuya. Yo recuerdo que oraba durante horas. Y a veces me enfadaba, le decía, Señor, yo lo único que te estoy pidiendo es si tengo que viajar y yo lo voy a hacer. O si me tengo que quedar y cancelar, dime, porque yo no quiero pasarla mal. Suena espiritual, ¿no? Oh, si está aquí Dante es porque Dios le dijo. Pero Dios no me decía nunca nada. Nunca me daba una respuesta clara. Señor, dime. Entonces, después de unos años me di cuenta que yo no estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida. Lo que realmente buscaba era librarme de la ansiedad y la responsabilidad de tomar una decisión difícil. Dios es un abridor de puertas, pero no un facilitador celestial, una muleta o un manager lobista. Señor, guíame, Señor. Muchas veces decía, Señor, si esto no es tuyo, que se cancele el viaje. La vida no funciona así. No le va a cancelar el viaje a 300 pasajeros porque yo quiero saber si tengo que viajar o no. Y después que el avión sale y yo me quedé, Señor, para estar bien confirmadito, que se caiga el avión, porque yo así voy a saber si mueren los 300 arriba, sabré de que tú me libraste. La vida no es así, ternurita. La vida es un poquito más compleja. Entonces, en la Biblia hay todo un mundo de diferencia entre la fe en el Dios sobrenatural y el tratar de usar la magia o la superstición. Y cuando trato de usar a Dios como magia, transgredo la naturaleza de la relación de Dios y el ser humano. Y como dijimos una vez, las cosas de Dios no funcionan como el cuento de los frijoles o las habichuelas mágicas de Jack del clásico cuento de Henderson. No podemos tragarnos el viejo cuento de decrétalo, confiésalo, repítelo con fe y va a suceder. Pasa al altar y todo cambiará para el lunes. No, siembra un pequeño frijol en fe y mañana tendrás una planta que llegue hasta los cielos. Después, cuando el frijol no crece mágicamente durante la noche, cuestionamos a Dios, nos enojamos y pensamos que nos vendieron una semilla fallada. Es tentador el pensamiento de lo que yo digo se hace, como si Dios fuese un sirviente o un genio listo para conceder todos mis deseos. No importa cuán errada esté mi fe. Es tentador. ¿Quién no quiere un Dios así? Venga, decrete, confiéselo y viva en victoria. La vida no es así. Dios no está obligado a darme algo porque yo lo decreté.
Yo confesé que esta casa va a ser mía. Bueno, podemos confesarlo, tener fe, pero la casa no se paga con fe. Eventualmente van a tener que trabajar, hacer un plan de negocio, ver si podemos pagar, y Dios no se mete en eso. O sea, Dios nos dio la responsabilidad de madurar. Pablo dijo, no toman más leche, comen alimento sólido y disciernen el bien y el mal. Entonces tenemos un montón de gente en nuestras congregaciones plantando frijoles mágicos, declarando que tendrán un auto nuevo, que van a ser sanados, que van a tener un trabajo mejor, que van a ganar la lotería, que no van a tener más deudas, que toda una ciudad se va a arrepentir de los pecados. Y es un efecto placebo, porque por mucho que decretemos esas cosas, Dios no está obligado a darnos todo lo que se nos antoja. Porque si no, uno manejaría la vida y lo frotamos al genio y nos da 3 deseos. Y no funciona así. Yo nunca voy a olvidar a un amigo que le dijo a una chica, si él le preguntó si ella quería salir con él, y ella le dijo, lo siento, no estoy interesada. Pero en vez de decirle ella, no me interesa, no me gustas, no eres mi tipo, deja de perseguirme, ella optó por la superespiritualidad. Le dijo, mira, si fuera por mí no habría problema, pero estuve orando y el Espíritu Santo no me da permiso para salir contigo. Pobre flaco. Porque no lo rechazó solo la chica, lo rechazó el Espíritu Santo. Salió reptando, así como quedó como una cucaracha. Y hay un montón, aunque no lo creas, de hombres y mujeres culpando a Dios por sus decisiones, por sus rupturas amorosas. La voluntad de Dios suele usarse como una excusa a la hora de enfrentar decisiones y relaciones difíciles, como una excusa. Pero ese es el típico lenguaje que deberíamos evitar. Entonces, si no te interesa un noviazgo, no te interesa una relación, hay que decir no, gracias. Pero no le eches la culpa a Dios. Aunque Dios no te dé paz, no digas, es que Dios no me da paz, porque es qué sé yo, es Él que no me deja. Yo andaría revolcado, pero Dios no me deja. No sirve eso. La Escritura no nos dice si hay que vivir en México, en Argentina o en Estados Unidos. No nos dice a qué universidad tenemos que ir, la Biblia. No nos dice si debemos comprar o rentar un departamento. No nos dice si tenemos que casarnos con un cristiano maravilloso llamado Timothy o uno espantoso llamado Nabucodonosor. No nos dice. La Escritura no nos dice qué hacer durante el verano, qué trabajo tomar, dónde comernos una hamburguesa, dónde es más rica. A Dios, claro que le importan los detalles, pero los asuntos importantes para Dios son la compasión, el gozo, la fidelidad, la hospitalidad, el amor, la adoración, la misericordia, la fe, el carácter, no la hamburguesa, el carácter. ¿De qué sirve que una dama le diga, yo le pregunto al Señor todas las mañanas cómo vestirme y después chismee de todo el mundo? A Dios le interesa el carácter, su lengua, no el largo de la falda. Pero nosotros tendemos a enfocarnos siempre en todo lo exterior. Y nos obsesionamos con cosas que Dios no menciona en la Biblia. Y pasamos por alto cosas que ya Dios reveló en la Biblia. De allí se arman los grandes debates cada fin de año si hay que armar o no hay que armar el arbolito de Navidad. ¿Hay que armarlo? No, a mí me han dicho. Una vez en Puerto Rico estaba yo haciendo la fila para subir al avión y había otra fila de otro avión. Y había uno que me miraba con odio. Dicen que cuando uno te mira fijo, la mirada te pega en la nuca. Uno hace así. Yeah. Un boricua. Los boricuas son buena gente, pero yo estaba enojado. Y veo que sale de la fila así y viene hacia mí y dije, oh, Jesús. Me dio como cosita. Me dijo, ¿usted antes que ver? Sí. ¿Sabe por qué yo creo que usted es un satanista? Así nomás. Y toda la gente estaba alrededor diciendo, oh, mira con quién viajamos, porque estaban todos. Porque usted publicó una foto del arbolito de Navidad. Y usted sabe que esas bolas que cuelgan ahí son las bolas del diablo, me dijo. Esas son las bolas del diablo, las bolas de Satanás. No las pude tocar, casi no desarmó el arbolito.
Le dije, amén. ¿De verdad creemos que Dios recorre casa por casa, se mete por la chimenea y ve quién armó el arbolito o no? Entonces la Biblia contiene enseñanzas sublimes, pero si a la Biblia le añadimos un poquito de sentido común, no hay confusión alguna, un poquito de sentido común. Pero cuidado, el Dios me dijo es tan peligroso como el Dios todavía no me dijo. Así como algunos creen tener el teléfono rojo para justificar cualquier cosa, muchos creen que no hacen nada porque no tienen ese teléfono rojo. Hay un montón de cristianos pasivos que se sienten espirituales por no hacer nada. Ese es el otro extremo, la otra punta del espectro. Profesan su inactividad bajo estoy esperando la voluntad de Dios. Y supone que son sensibles, que son pacientes, pero cuando sobreespiritualizamos nuestras decisiones, la pasividad se disfraza de espiritualidad. Entonces hay gente que también es, Señor, dime si tengo que enviar este correo. Dime si tengo que pintar el baño. Señor, ¿me quedo trabajando hasta tarde o me voy temprano? ¿Qué libro quiere que leas esta mañana? ¿Qué capítulo? ¿Tú crees, Señor, que es un buen día para salir a caminar? ¿Me cambio la camiseta? ¿Me dejo la misma? ¿Debo comprarme un cachorrito o prefieres un gato? Y Dios no tiene hijos estúpidos. Perdón, no por ustedes, sino por la gente que me está mirando. Gálatas 5:1 dice, Cristo murió para darnos libertad de la ley. Así que, ¿por qué a veces convertimos la voluntad de Dios en otra ley que nos lleva de regreso a la esclavitud? Como que Dios no quiere que salgamos de casa sin que le preguntemos si hay que salir. Dios no quiere robots. Le dio hasta libre albedrío al propio Adán y Eva. Le dio libre albedrío a Lucifer. Dios no quiere robots. No quiere servidores que no le quede otra cosa que servir y que viven preguntándole cada pequeño detalle a Dios. Cuando era pequeño, me acuerdo que mi papá hizo una mala maniobra en su auto y chocamos. No fue un choque mayor, fue un choque menor, pero caramba, yo me lastimé el labio, mi hermano la cabeza. Antiguamente no se usaban cinturones de seguridad en los autos. Y recuerdo que mamá, ahí cuando estábamos todos nerviosos y esperando a la policía, le decía, viejo, te dije, salimos sin orar. Esto pasa cuando salimos sin la bendición de Dios. O sea que encima, mi papá no tenía seguro ni bendición. Entonces, ¿qué? Si los que chocan es porque nunca oran. ¿Cuánta gente hay aquí en la iglesia que ha tenido choques, accidentes? Y no significa que no sean espirituales o ese día no oraron, sino sería completamente arbitrario. Uno ora porque pide la bendición, es lindo orar, uno se siente bien en hablar con su padre, pero no porque esto me asegura un viaje por la autopista sin ningún incidente. Entonces yo he conocido a muchos cristianos paralizados por la inactividad, por la indecisión, y se rehúsan a tomar una decisión sin tener toda la información primero, la certeza completa de que todo va a salir bien. Son los tipos de personas a las cuales el apóstol Pablo tenía en mente cuando le dice en Tesalónicas 5:14, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. A veces quiero saber desesperadamente la voluntad de Dios, pero lo que realmente quiero es deshacerme de la angustia de tomar decisiones adultas. Elegir está en el meollo de nuestro ser. Eso nos hace humanos. Elegimos. Cuando realmente elegimos, no tenemos a quién echarle la culpa ni dónde escondernos. Uno elige. De este árbol no vas a comer, elige. Quiero que no comas, después tú elige. ¿Por qué Dios no cercó el árbol? ¿Por qué no le puso alambre púa o lo electrificó? Porque quiero que elijas. Elegir nos estremece. Elegir nos llena de miedo a veces. Pero elegir es fundamental para la personalidad. Dios quiere que aprendamos a elegir bien. Esto puede ser porque de cuando en cuando uno lee la Biblia diciendo, a ver, muéstrame en dónde dice que la voluntad de Dios va a venirme de manera directa. Y no va a aparecer en toda la Biblia, esta es la voluntad de Dios para tu vida respecto a dónde tienes que trabajar. Pablo nunca escribió los 12 pasos para determinar si esta persona es para ti. 5 maneras de discernir cuál es el oficio o la profesión que debes seguir. La Biblia no habla de eso. Lo que sí vemos son frases como esta en Santiago 1:5.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Pero Dios le da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Sabiduría, ¿para qué? Para decidir. O en Filipenses 1:9, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunden cada vez más en conocimiento, en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Podemos orar para tener buen juicio. Señor, ayúdame a elegir mi pareja, dame buen juicio, dame discernimiento. No me digas, esta es para ti, y baja la rubia como una Barbie. Gracias, Padre. No tenías una, pero morocha para cambiar si esta no va. No, Dios no abastece. Dios quiere que seamos excelentes escogedores. Pero a veces tenemos tantas opciones que en lugar de producir elección nos produce parálisis. Tenemos más películas disponibles de las que jamás vieron nuestros padres en toda su vida. ¿Viste? Ahí tenés una. Y sin embargo, ¿no les pasa que no encuentran una? No hay nada. En Netflix no hay nada. Ya me vi todo. ¿En serio? Mi papá esperaba una película que la pasaban a las 8 de la noche los lunes en blanco y negro. Se hubiese vuelto loco con las opciones que tenemos en Netflix, en Hulu, en Prime, en HBO. Tenemos todo. Y nuestro mundo es un gran buffet de elecciones y eso nos está haciendo morir de hambre. Tenemos tanto que al final no elegimos nada. Y nos hemos vuelto adictos a la elección. Entonces, como no somos capaces de elegir, preferimos que Dios elija por mí. Señor, elige, elige. Y Dios no elige. Te digo algo más, otra razón por la que queremos a veces conocer la voluntad de Dios es por cobardía. Porque hay toda una generación de cristal que no quiere correr ningún tipo de riesgo, no soporta la frustración. Y oran, Señor, ¿qué debo hacer para que no me pase nada malo, para que no tenga que enfrentar ningún fracaso? Guíame. Quieren estar seguros de que la vida les va a sonreír. Quieren que Dios les diga qué hacer para que todo les salga bien y si algo les sale mal, como son de cristal, se rompen. Dime con quién me debo casar, Señor. Dime dónde vivir, qué universidad debo ir. Muéstrame el futuro, no quiero arriesgarme. Es una generación que no quiere correr riesgo. Y el camino de Dios no es la de la generación de cristal, es el de la sabiduría. Entonces tenemos que dejar de pedirle a Dios que nos revele el futuro y que elimine el riesgo de nuestras vidas. Porque hay muchísima gente que cree que si está en la perfecta voluntad de Dios, la vida le va a ser fácil. ¿En serio? ¿De verdad? No, es que si yo elijo la pareja adecuada, si Dios me da la adecuada para mí, el matrimonio va a ser fácil. Sí, porque si Dios la eligió, todas las mañanas me despierto con un aliento agradable, un cónyuge libre de flatulencias y ronquidos, sin madre. Nada de la otra persona me va a molestar jamás porque me la dio Dios. Quiero saber qué hijos tengo que tener, cuántos, porque si Dios me los manda, yo quiero saber, voy a estar seguro que amarán a Dios, tendrán buenas calificaciones, su cociente intelectual va a ser alto, porque si estoy en la voluntad de Dios, mi vida económica va a estar libre de estrés, de deuda, ¿de verdad? No, me han dicho, si este ministerio es lo que Dios quería, yo no tengo que pasar noches sin dormir o llorando por lo ingrata que es la gente. Si fácil es nuestro criterio para evaluar la voluntad de Dios, entonces cada vez que me encuentre con dificultad, voy a llenarme de dudas acerca de Dios, acerca de lo que estoy eligiendo. La voluntad de Dios no promete una vida fácil. De hecho, cuando Dios nos llama, las cosas se ponen más difíciles. Abraham se va de un hogar y se enfrenta a la incertidumbre. Moisés es llamado y tiene que confrontar al faraón, soportar quejas de su propio pueblo. Esther tiene que arriesgar su vida para prevenir un genocidio. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice, se me ha abierto una puerta grande de parte de Dios, pero hay muchos adversarios. Primera de Corintios 16:9. O sea, no era una puerta grande de Dios. Pero él consideraba a la resistencia de los adversarios como una confirmación de que Dios la había abierto. Nunca dijo, si esto es de Dios, yo no quiero tener adversarios. Si Dios me abre la puerta, yo no quiero tener problemas porque me la abrió Dios. Va a haber problemas como que no hay más si te la abrió Dios. ¿Por qué Satanás va a atacar una puerta que Dios no te abrió?
Si te estás condenando solo, si Dios no te la abrió. ¿Ustedes creen que este muchacho que me dijo, Dios me habló y se fue, Satanás va a perder un segundo en él? Un demonio flaco le dice, ¿quiere que lo persiga? No, ese se liquidó solo, déjalo, no pierdas tiempo. Las puertas que Dios abre son las que despiertan a los demonios. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? Capaz de enfrentar los problemas sin inquietarnos, ser pilotos de tormenta. Jesús nunca dijo el mundo será fácil. Él dijo en el mundo tendrán aflicción. Habrá problemas. Lo prometió, en el mundo habrá problemas. ¿Hay gente con problemas hoy acá? Recibe entonces la promesa de Dios, problemas. Eso es maravilloso, estás recibiendo la promesa, se está cumpliendo. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la voluntad de Dios? No es lo que hagamos, dónde vivamos, con quién nos casemos. Es en quién nos estamos convirtiendo. Si el deseo de los padres de cualquier hijo es que llegue a ser una persona buena de verdad, desde luego querrán que ese hijo tome buenas decisiones. Tú no quieres encontrarle una novia para tu hijo. Tú quieres que él elija la mujer que lo va a hacer feliz. De otro modo, es un matrimonio arreglado. Tú no quieres encontrarle el hombre para tu hija. Puedes tener tus gustos, el yerno que sueñas. Pero si ella viene con ese melenudo que se baña una vez al mes y es feliz, que vivan en su propia mugre y sean felices, es tu hija. Pero tú dices, no, decide tú, mija. Yo ya te eduqué. Yo te bañé hasta cuando pude, te eduqué hasta cuando pude, después. Señor, impide que ese muchacho, Dios no se va a meter para impedirle nada. Tu única responsabilidad es criarla. Y después ya con el sentido común que tenga o no, con la inteligencia que haya heredado tu niña o no, va a decidir. Entonces las personas de voluntad, criterio y carácter excelente no se forman de ninguna otra manera que no sea tomando sus propias decisiones. Esto quiere decir que la voluntad de Dios para nuestras vidas es, muchas veces Dios nos va a decir, decídelo tú mismo. Decídelo tú. Yo no puedo decir, acá usamos el color azul porque Dios me lo mostró. Los músicos tocan de esta manera porque el Señor me lo dijo. Aquí los sugieres se visten de tal o cual forma porque Dios, una madrugada, Dios dice, decídelo tú. Lo que Dios está interesado es que cuando yo me pare aquí, sea lo más fidedigno a lo que Él quiere que yo diga. Todo lo demás son gustos personales de cada quien. Significa que a Dios le importa más nuestro carácter que la ropa que nos vamos a poner. A veces la voluntad de Dios es hacer lo correcto en las cosas pequeñas. No es que todo el mundo está acorralado en convertirse en un empleado o en ser un pastor. O estamos acorralarnos entre casarnos con esa persona o no. Hay 6.000 millones de personas en el mundo. Y de verdad creemos que Dios nos dice, hay una sola persona para tu vida. Espero que la descubras, porque si no la encuentras te la verás conmigo. 6.000 millones de personas. Yo sé que se están rasgando la vestidura un montón de teólogos porque se ha predicado, Dios preparó una persona para ti. No, Dios nos dio discernimiento. Después Dios no hace una serendipia donde nos hace encontrar con la persona como en las películas. Entonces no hay una persona, hay 6.000 millones para que elijas. ¿Elegiste a ese? Es tu problema. Pues uno elige mal, Señor. ¿Por qué no me guiaste? Porque te gustó, porque pensaste que era buena idea. Ahora, ¿uno puede usar el discernimiento? Claro que sí. Señor, ayúdame a elegir bien. Pero a veces le imponemos nuestras limitaciones a Dios. A mí me vuelven loco diciéndome que me decida. O eres predicador o artista, decídete. O comediante o siervo, me dijeron otro día. O pastor o rockstar, ¿qué eres? ¿Por qué Dios nos daría diferentes dones y tenemos que usar uno solo? Solamente porque hay otra gente que no puede caminar y masticar chicle a la vez. ¿Por qué? Viste que hay gente que saca el chicle y camina, pero Dios te bendiga ya tú. Somos llamados a la perfección, no a ser perfeccionista.
¿Qué es perfección? Excelencia inmaculada. En cambio, el perfeccionismo es un trastorno obsesivo compulsivo. Y la Biblia dice que Dios es perfecto, no un perfeccionista. Si hay una sola manera correcta de hacer a una persona, ¿por qué somos tan diferentes? Miren lo distinto que somos, color de piel, tez, rostro. Si hay una sola forma de hacer al ser humano, ¿qué somos? ¿Todos defectuosos? Debe haber una sola forma y todo lo demás cambiamos. No hay una sola forma. La vida no es un juego en el que constantemente hay que adivinar debajo de qué vaso está la pelotita. Y si me equivoco, ¡ay, estoy fuera de la voluntad de Dios! No. Eso es vivir bajo una presión constante, devastadora de adivinar qué tengo que hacer hoy. En el Edén había un árbol inapropiado. Un árbol que no podían comer, ¿se acuerdan? No porque estuvieron en el Edén, sino porque lo leyeron, ¿se acuerdan? De todos los demás podían comer libremente, de cualquier árbol. No le dijo, yo te voy a dar una lista, una dieta. Arrancas a la mañana por las cerezas, pasa por los higos. Ni se te ocurra en ayuna saltarte a los tomates. No, come libremente. No tenían que levantarse a la mañana y averiguar cuál era el árbol correcto. Había uno que no. Pero después le dio un montón de opciones. A Dios le encantan las opciones porque las opciones desarrollan nuestro carácter. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, la Biblia tiene una palabra para las personas que eligen bien y esa palabra es sabio. En la Biblia la sabiduría no es lo mismo que tener un cociente intelectual elevado, ni está restringida a las personas que tienen títulos formativos académicos superiores. La sabiduría es el arte de elegir bien. Salomón dijo, yo te ruego que le des a tu siervo, oraba por él mismo, discernimiento para gobernar a tu pueblo y sabiduría para distinguir el bien y el mal. Oh, ¿qué más queremos? Después agrega, de lo contrario, ¿quién va a poder gobernar este pueblo sin sabiduría? Primera de Reyes 3:9. La primera decisión gubernamental de Salomón fue pedir sabiduría. Y eso iba a guiar todas sus otras decisiones. Y a Dios le encantó el pedido. Le encantó, dijo, porque pediste esto, te voy a dar todo. Riquezas, salud, porque pediste sabiduría. La mayor diferencia entre las personas que en la vida prosperan y las que no es la salud, no es el dinero, no son los contactos, las apariencias, es la sabiduría de tomar buenas decisiones. La oración y buscar la voluntad de Dios es eficaz cuando no la usamos como un reemplazo o un sustituto de la obediencia. Hay cosas que hay que obedecer. No hay que preocuparse por conseguir el teléfono rojo. Hay que enfocarse en obedecer lo que ya nos dejó en las Escrituras. El que quiere cosechar, que siembre. No hace falta una voz de Dios. Pero yo no me gusta sembrar. Bueno, el que no trabaje, que no coma. El que no siembre, que no coseche. Es una ley natural. No sales a trabajar, no comes. Por más que después ruegues y ores y ayunes, no trabajas, no comas. Eso es una ley. Eliges mal, tienes consecuencias. El pecado trae consecuencias. ¿Puedes elegir pecar? Sí, va a tener consecuencias. Aunque luego te arrepientas, es posible que vivas las consecuencias. Entonces, cuando uno deja de buscar el teléfono rojo y empieza a obedecer, la voluntad es orgánica, la voluntad de Dios. Estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios. No hace falta esforzarnos. ¿Estoy siendo claro lo que trato de decir, sí o no? Uno vive haciendo lo que tiene que hacer. ¿Se acuerdan nuestros abuelos? Yo tenía una abuela, la alemana, la Oma, que le había salido de la guerra, pobrecita. Había tenido una vida, de chiquitita trabajó mucho, la mamá de mi papá. Y yo la conocí y hablaba mucho con ella, porque dormía en mi habitación. Me encajaron la abuela y ahí estaba con la abuela. Después que me traumé bastante, empecé a hablar con ella y le decía, abuela, ¿y cómo usted sabe? Porque ella creía mucho en Dios. ¿Cómo usted sabe lo que tenía que hacer? Y usted oraba mucho. Y ella siempre decía así, sabiduría muy folclórica, muy básica, de abuela, de mamá, decía, ¿y qué sé yo, Dantecito? Yo hacía lo que tenía que hacer. Yo no tenía tiempo de levantarme a la mañana, Señor, ¿qué hago? Si yo no me levantaba y mandaba a tu padre y a sus hermanos a levantar la cosecha, nosotros no comíamos.
No importaba si había escarcha, frío, si llovía, si tenían zapatos o no tenían zapatos. A tu papá le envolvía las patas con trapos porque no teníamos zapatilla. Y salía a levantar. Entonces usted no tenía tiempo para orar y había que ordeñar la vaca. Y si no ordeñamos la vaca no había leche. Y después había que matar una gallinita, un pollo, un chancho, un puerco en el mejor de los casos, para poder comer. Pero a mí lo que me gustaba de ella no es que decía, yo no soy una mujer de oración. Ella decía, a veces una mujer tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y a veces un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y dejar de ser tan cobardes. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me dice? Dame una señal, muéstrame. Si esto es tuyo, que en el cielo aparezca. Dios dice, vamos, crece, madura. Usa las herramientas que te di. Nunca nos vamos a equivocar por amar de más. Cuando damos, cuando sembramos, yo nunca estoy fijándome que los que estén pidiendo, necesitando, no sean unos timadores, no sean unos sinvergüenzas. Pero cuando es gente que es necesitada, nosotros no tenemos que orar, Señor, esta gente es tuya, habrá que mandarle dinero, ¿será que habrá que moverle la casa? ¿Será que esto es tuyo? Porque nunca voy a llegar al cielo y Dios me va a decir, amaste más que yo. Fuiste más misericordioso que mi hijo. Así que nunca me voy a equivocar por amar, nunca me voy a equivocar por dar. ¿Qué voy a perder? Al contrario. Y mientras voy acumulando depósitos. Entonces un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Saber discernir el bien, el mal y quitarse la presión de encima. Esto es de Dios, no, esto no es de Dios. Si hay aquí gente soltera o mirándonos diciendo es que yo no quiero equivocarme. Bueno, es la pregunta que se ha hecho la humanidad toda la vida. Vas a tener que orar y discernir bien. Pero Dios no se va a meter en tu gusto. Dios no se va a meter en tu elección. ¿Qué oficio Dios quiere para mí? El que quieras estudiar, el que veas que te salga fácil. Eso es lo que Dios implementó desde el vientre de tu madre. Descubrir que corre por tus genes, si eres creativo, si eres matemático. Pero Dios no te va. Este es el oficio que tengo para ti. Dios sabe que quiere lo mejor para ti como todo padre, pero nos dio independencia, vida adulta y madurez. ¿Estamos dispuestos a eso, sí o no? Vamos a celebrar al Señor de señores que nos habló esta mañana, ¿sí? Ponte de pie y dale un aplauso grande a Dios si crees que Dios te habló y eres libre. Otra vez, ¿alguien lo cree? ¿Sí o no? ¡Aleluya! ¡Libres! Di conmigo, ¡libre! Yo tenía 19 años y me fui de mi casa. No, antes me fui, creo que a los 17 y medio. Después volví y me volví a ir. Pero la primera vez tenía 17 y tanto, le dije, mamá, yo quiero ir a vivir solo. En nuestros países, no es como acá, que acá se van los muchachos a estudiar a otro sitio. En una locura, en Argentina, irte a vivir solo. Y mamá dijo, bueno, si usted quiere, se quiere cocinar y se quiere lavar y se quiere planchar. Porque ahí no había, mando al cleaner. Me voy con una mucama, no, ahí te tenías que hacer todo. Bueno, le va a hacer madurar. Y a mí la seguridad de ella me intranquilizó. Entonces antes de irme con la maletita le digo, mamá, ¿usted no tiene miedo que yo me meta en lío? Y yo, no, yo ya lo eduqué. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo le enseñé valores, le enseñé honra, le enseñé respeto. Usted vaya allá, si quiere haga un despadre o pórtese bien. Lo único que quiero, que su padre y yo no tengamos que agachar la cabeza por el barrio, por lo que usted anda haciendo por ahí. A nosotros nos gusta salir con la frente bien en alta en el barrio. Tenga una vida que nosotros no tengamos que agachar la cabeza para abajo. Que cuando lo mencionen por ahí el día de mañana, no sea porque fue preso o porque está haciendo estupideces. Pero yo ya lo eduqué. A mí no me tiene que dar ningún reporte. El Señor dijo, si ustedes sois padres necios, humanos, y saben dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dios dice lo mismo, yo ya te enseñé, yo ya te eduqué. Solamente ten una vida que no avergüences al Padre que te cuidó, al Cristo que murió por ti, que no tenga que agachar la cabeza cuando hablen de ti. Pero yo ya te eduqué. Tienes las herramientas para salir y hacer las cosas bien. Elegir, carrera, cónyuge, cantidad de hijos. Yo ya te eduqué. Vive en integridad. Sé honesto. Llega vivo a la muerte. Ten una buena vida, reivindicada. Una vida que merezca la pena vivir. Pero Dios ya nos dio todas las herramientas.
tenemos dudas, podemos acudir a Él. Pero Él quiere que seamos personas adultas, maduras, que sepamos discernir el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pon la mano en el corazón y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, tarde o noche. Aquí y en el resto del mundo, Padre, he transmitido lo que creo me has dicho, lo que creo has puesto en mi corazón. Señor, queremos tomar decisiones. Ora al Señor con tus palabras y dile: Señor, quiero a partir de ahora, a partir de este mes de mayo que se termina, comenzar el mes de junio, comenzar el mes 6 del año. Se va a terminar el primer semestre del año y comenzamos la recta final de ese primer semestre diciendo: Señor, perdóname si te he ido a buscar todos los días como un bebé. Ayúdame, Dios, a tomar decisiones basadas en la guía del Espíritu, en el sentido común, en la sabiduría del discernimiento. El camino de la sabiduría. Haznos sabios, Señor. Haznos sabios para tomar decisiones que no lamentemos. Haznos sabios para nuestra economía, para nuestras finanzas. Haznos sabios para sentarnos y hacer presupuestos. Haznos sabios, Señor, para decidir qué haremos, cómo lo haremos, de qué forma. Úsanos, bendícenos. Tócanos. Y ahora sí, si puede cada uno orar con sus propias palabras. En casa, los que están recibiendo a Cristo en su corazón ahora y dice: Señor, yo quiero que entres en mi vida. Yo oro por todos los que se unen. Vamos. Clama al Señor. Tomemos unos minutos para orar. Si puedes levantar las manos, si puedes orar, si puedes adorar. Son 1 o 2 minutos que vamos a orar juntos. Clamemos al Señor, digamos: Señor, gracias por esta palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por quitar peso. Gracias por quitar esa carga, esa cautividad mental. Señor, tú nos has mandado a traer libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos. Libera las mentes. Libera de toda cadena, de toda opresión religiosa, de todo sesgo, de todo aquello que impide, que ata a la gente, a todas aquellas cadenas que ataban los corazones, el alma. Señor, somos libres, somos bendecidos, somos tocados por ti. Padre, yo declaro bendición. Yo proclamo que hay una atmósfera de gloria, de bendición, de libertad. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos, Señor? Si tú nos dices: confío en ti, yo sé de qué estás hecho. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa voluntad orgánica que se hace en nosotros, por esa comunión que crecerá contigo todos los días. Yo bendigo a estos tus hijos, bendigo a tu amado pueblo, los bendigo en la salida, en la entrada, en su acostarse y su levantarse. Bendigo el fruto del vientre, el fruto de sus manos. Los bendigo en las fronteras, en la entrada y en la salida, la arteza de amasar las herramientas de trabajo. Los bendigo en el campo y en la ciudad. Los bendigo en los barrios pequeños y en los más sofisticados. Tu bendición esté sobre ellos. Tu bendición esté sobre tu pueblo. Tu voluntad se cumpla orgánicamente, de manera que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de tu Hijo. Lo creemos, Señor. Lo declaramos y somos benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! Vamos a celebrar fuerte más que eso. ¡Aleluya!